encarga de la hemodinámica a través de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y también establece el equilibrio ácido-base en conjunto con otros órganos como el pulmón. También se encarga de la formación de la orina y esta formación comprende tres etapas principales, lo que es la filtración glomerular, la reabsorción tubular, la secreción y la excreción. La filtración glomerular, básicamente la sangre llega al glomérulo a través de la arteriola aferente y por diferencia de presiones atraviesa la membrana del endotelio capsular, llega al glomérulo y a su vez a la cápsula de Bowman. Como pueden ver, la membrana endotelio capsular está formada por la capa endotelial, la membrana basal y la hoja visceral de la cápsula de Bowman, y la capa endotelial consta de fenestras que no permite que las proteínas de más de 90 nanómetros pasen, como la albúmina y la hemoglobina. La membrana basal tiene fibras colágenas y glucosaminoglicanos que tampoco permiten que pasen las proteínas, y la hoja visceral de la cápsula de Bowman contiene los podocitos y las hendiduras que se encargan entonces de el ultrafiltrado. La reabsorción tubular realmente es el proceso mediante el cual los componentes de filtrado pasan desde el túbulo renal hacia los capilares tubulares o un vaso recto, y hay distintos mecanismos, principalmente el transporte pasivo y el transporte activo, y el transporte pasivo se divide en difusión simple y difusión facilitada, y es lo que pueden ver en la imagen. Hay distintos cotransportadores y como lo que es los transportadores en un solo sentido, que es uniporte, el sinporte, que en dos moléculas atraviesan el mismo transportador, y el antiporte, que va en el sentido contrario. Como pueden ver en la parte de arriba, por transporte pasivo, las moléculas pasan a través de la capa lipídica, ya sea por medio de un canal o por medio de un transportador. Y ya entonces en el transporte activo se necesita energía para poder que esa misma molécula atraviese un transportador. Entonces, siguiendo con parte de la fisiología renal, en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 65% de agua, el 100% de la glucosa, por eso es que no es normal que ustedes tengan glucosa en orina, y este transportador, principalmente los SGLT2 y el SGLT1, también hay un SGLT3, ellos se saturan con digamos que no reabsorben la glucosa cuando esta pasa de 180. Por eso es que ese es el punto de corte cuando ustedes tienen un paciente que es diabético, descompensado, que tiene glucosuria. Probablemente cuando le hagan la química tenga una glucosa en sangre arriba de 180. Y es por este mecanismo. Arriba de 180 el receptor se satura y entonces ya no se reabsorbe la glucosa y se excreta. Pero en general, lo normal es que no haya glucosa en orina. En cuanto a los aminoácidos, como ciertos aminoácidos también se reabsorben, y las moléculas como los electrolitos como sodio, potasio, cloro y bicarbonato. A nivel de las ADN, el 15% del agua se reabsorbe, al igual que el sodio, el potasio, el cloro y la urea. Y a nivel del túbulo contorneado distal, el 10% de agua, sodio, potasio, cloro y bicarbonato. A nivel del túbulo colector ya es una menor proporción de la reabsorción de agua, es un 9.3%, y ya se da una reabsorción facultativa. Se filtran alrededor de 180 litros al día y el volumen de orina es más o menos de 1.5 litros por día. Lo que se reabsorbe es alrededor de 178.5 litros por día, más 1 kilogramo de sodio, más 0.5 de bicarbonato, 250 gramos de glucosa y 100 gramos de aminoácidos. Cuanto a la reabsorción del sodio, a nivel del túbulo contorneado proximal se da un transporte pasivo a través de los bordes de cepillos de la célula por medio del gradiente, y también tiene un transporte activo por medio de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Ya la reabsorción de nutrientes, como les mencioné, el 100% de la glucosa se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal, y también se reabsorbe sodio, agua por osmosis, y también aumenta la presión osmótica y se reabsorbe potasio, cloro, bicarbonato y urea por difusión pasiva. En cuanto a la secreción tubular, pasan algunas sustancias desde la sangre hacia los capilares peritubulares, hacia el tubo renal, y del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. Y aquí lo que pueden ver es digamos que
el interior de una célula renal, de una nefrona, en donde tiene sus canales, tiene su luz del túbulo contorneado y tiene la parte del capilar, ¿no? Entonces, como ya lo vieron en la clase de sodio, aquí está la bomba ATPasa, de sodio ATPasa, y aquí está el cotransportador de sodio glucosa, el otro cotransportador de sodio y aminoácidos, y la difusión por medio de un carrier de la glucosa, por ende entonces la glucosa se reabsorbe en el 100%. Acá es el ADN, básicamente la porción delgada del ADN reabsorbe agua, pero es impermeable a los solutos, y la porción gruesa del ADN es lo opuesto, reabsorbe solutos, pero es impermeable al agua. Ya en el túbulo contorneado distal está el transportador sodio-cloro, y también hay una bomba de sodio-potasio. Y esta más o menos es un resumen de las partes de la fisiología renal, que incluyen el túbulo contorneado proximal, el ADN, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Entonces, en el contorneado proximal, la reabsorción de solutos se da casi en el 99%, se reabsorbe agua y hay secreción de hidrogeniones y de aniones orgánicos. A nivel del ADN, en la porción delgada es impermeable a los solutos, pero se reabsorbe agua. Y en la porción gruesa se reabsorben los solutos, pero es impermeable al agua. En el túbulo contorneado distal se reabsorbe sodio-cloro por medio de la acción de la aldosterona, es impermeable a la reabsorción de agua, y por medio de la acción de la aldosterona se produce entonces la secreción de potasio. Entonces le pregunto a cualquiera, vamos a ver, Joel, ¿qué pasa si tú tienes un hiperaldosteronismo primario? O sea, si tienes la aldosterona elevada, ¿qué pasa con el potasio? Si la aldosterona normalmente lo que se encarga es de la secreción de potasio, normalmente, ¿qué pasa si esta aldosterona está elevada? Debería ser excretado en mucha mayor cantidad. Exactamente, ¿y eso cómo se llama? ¿Qué se produce entonces a nivel sérico si produces demasiado potasio en orina? Hipercalciuria. Eso sería en orina, pero a nivel Y es que me sérico, pregunté en orina. no, Hipercalemia sérico, sería. no, a nivel sérico, si tú lo Hipercalemia. estás secretando y no lo estás reabsorbiendo, entonces quiere decir que se te está yendo por la orina, ¿ok? Perdón, entonces sería una Entonces, hipocalemia exacto, por secundario a hiperaldosteronismo. una hipercalciuria. No, aquí no te enredes, no, aquí estamos hablando nada más de la aldosterona. Okay. La Ok. aldosterona te causa reabsorción de sodio, cloro y secreción de potasio, lo fisiológico, lo normal. Si tienes un incremento de la aldosterona, por ejemplo, un hiperaldosteronismo primario, tú vas a tener hipocalemia, porque la secreción de potasio está aumentada en orina por acción de la aldosterona. Sí, Ahora correcto. sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa cuando estás tomando un ahorrador de potasio? Como la espironolactona. La espironolactona bloquea la acción de la aldosterona. Entonces, ¿ahí qué tienes a nivel sérico? Acumulación. ¿Y cómo se llama eso? Hipercalemia. Ok, hipercalemia. Entonces, es parte de que ustedes integren la fisiología con lo que ustedes ya saben de los trastornos. Entonces, si saben lo normal, van a entender lo patológico. Entonces, a nivel del túbulo colector, se reabsorbe sodio por medio de la aldosterona, hay reabsorción de agua. Sí, está presente la hormona antidiurética, y no si no hay presencia de la hormona antidiurética. Entonces, ¿cuáles son los canales que están a nivel del túbulo, en el túbulo colector? Vamos a ver, Aileen. Dígame, doctora, me repite la pregunta, por Ajá. favor. Ok, en el túbulo colector, donde se concentra la orina, por así decirlo, hay unos canales dependientes de ADH. ¿Te acuerdas qué canales están presentes si hay un exceso o si no hay ADH?
Más adelantito los vas a ver porque te voy a poner la imagen y probablemente te vayas a acordar. Si no te acuerdas, no importa. Sí, no recuerdo, doctora. Son los de acuaporina. Entonces ahorita lo vamos a ver, pero ahorita lo repasamos. Entonces, a nivel del mismo filtrado, lo que es la misma orina, va a tener distintas etapas. Puede ser isotónica, hipotónica e hipertónica, dependiendo a qué nivel se encuentra, ¿no? Entonces, a nivel del túbulo contorneado proximal va a ser isotónica, a nivel del asa de Henle, la porción gruesa va a ser, básicamente esta es la porción gruesa, pero ya aquí la delgada empieza a culmina y empieza la otra, aunque se ve delgadito. El enlace de Henle entonces ya es un filtrado hipertónico y ya a nivel del túbulo distal, se vuelve entonces hipotónico. Y a nivel entonces del túbulo colector se vuelve a poner hipertónico, ¿no? Entonces, esta imagen se las puse cuando les di la clase de sodio y es cómo se filtra la orina. Entonces, ¿a qué nivel es isotónica? A nivel del túbulo contorneado proximal, cómo se va volviendo hipertónica a nivel del asa de Henle, cómo se vuelve hipotónica nuevamente en el túbulo contorneado distal y a nivel del túbulo colector, aquí como ven estas flechitas que se reabsorbe agua, es por la acción de la ADH por medio de los canales de acuaporina. Entonces, esto hace que se reabsorba el agua y que la orina sea hipertónica cuando en un paciente normal. Y esto es lo que ocurre cuando hay ausencia de ADH y cuando hay presencia de ADH. Cuando hay ausencia de ADH hay un gran volumen de orina diluida porque no hay presencia de los canales de acuaporina y no se reabsorbe el agua. Y en presencia de ADH está presente los canales de acuaporina, se reabsorbe agua y por ende entonces se genera una orina concentrada. La síntesis de eritropoyetina es una hormona glucoproteica que actúa sobre las células madres de la médula ósea y estimula su diferenciación hacia la producción de eritrocitos. Y es muy importante porque lo van a ver posteriormente cuando haya pacientes con lesión renal aguda o con una enfermedad renal crónica, la síntesis de eritropoyetina disminuye y por ende esos pacientes cursan con anemia y se conoce como una anemia de enfermedades crónicas. En cuanto al sistema renina-angiotensina-aldosterona, se encarga de la regulación del flujo sanguíneo, la acción de las reninas a nivel del aparato yuxtaglomerular y cuenta de las células yuxtaglomerulares, la mácula densa y las células extrayuxtaglomerulares. Y esta imagen también la conocen, cómo se forma y cómo se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y cuáles son los estímulos y qué realmente lo inhibe. Entonces, ya entrando un poquito más en lo que ya es la lesión renal aguda, este es el manejo según un CORE del 2018, en donde decía que es un trastorno o un desorden heterogéneo comúnmente en pacientes hospitalizados asociados a corto y largo plazo con una alta morbimortalidad. ¿Okay? Entonces, la definición se va a establecer dependiendo, se basa en la producción de orina como en la concentración sérica de la creatinina y si la producción de orina y la concentración de creatinina no corresponden, se recomienda entonces considerar una etapa mayor. Por ejemplo, ustedes, todo paciente que tengan creatinina elevada, ustedes lo van a clasificar dependiendo del Atkins, si es Atkins 1, Atkins 2 y Atkins 3. Entonces, el Atkins es una producción de orina de menos de 0.5 ml por kilo por hora durante más de 6 a 12 horas. El Atkins 2 es una producción de orina de menos de 0.5 ml por kilo por hora por más de 12. Y el Atkins 3 ya es una disminución de la producción de la orina en más de 24 horas o que el paciente curse con anuria por más de 12 horas. Entonces aquí la elevación de la creatinina va a ser, por ejemplo, en el Atkins 1 van a tener la elevación de 1.5 a 2 veces el valor normal. En el Atkins 2 van a tener la elevación de 2 veces el valor, de 2 a 3 veces el valor normal, o sea, el valor de la creatinina que tenga el paciente, y en el estadio 3 es más de 3 veces el valor, o simplemente aquel paciente que tiene una creatinina en 4 y que el gasto urinario haya disminuido. Con esta definición tienen que tener cuidado porque hay muchos pacientes que están en estado caquético, que no producen
creatina, o sea, no producen creatinina porque no tienen masa muscular y por ende entonces la creatinina está baja. Entonces por eso se habla de 1.5 a 2 veces el basal, es decir, su estado o su creatinina previa. Por ejemplo, un paciente que tenga tuberculosis, por ponerles un ejemplo, que esté demasiado, que tenga una creatinina en 0.5 y que ustedes lo evalúan y tuvo alguna condición que condicionara que la volemia cayera y que sus riñones sufrieran, al día siguiente ustedes le miden la creatinina y la creatinina está en 1, un ejemplo, pero su nivel basal era 0.5, o sea, esa creatinina básicamente se dobló, o sea, aumentó. Entonces, ese paciente puede estar cursando con una lesión renal aguda. O sea, que no se guíen por el valor directo de la creatinina, sino por el aumento del basal. O sea, si es de 1.5 a 2 veces el basal o si hay una caída del gasto urinario. Si es de 2 a 3 veces el basal o si es más de 3 veces el basal o una creatinina de salida por mayor de 4 miligramos por decilitro. En ese contexto, ahí sí toman en cuenta el valor de la creatinina y ustedes dicen, bueno, es un Atkins 3. ¿Ok? ¿Eso quedó claro o tienen alguna duda con respecto a eso? ¿No? Ok. Bueno. Ok, entonces el diagnóstico y la evaluación de la lesión renal aguda se caracteriza por la acumulación de la creatinina, urea y otros productos de desecho que no se miden después de una disminución abrupta de la función renal. El Atkins es común y afecta aproximadamente el 5 al 10% de los pacientes hospitalizados y generalmente hasta un 60% de los pacientes que han sido ingresados a la unidad de cuidados intensivos. Antes se usaba generalmente se puede usar la cistatina C para estimar la tasa de filtración glomerular, pero en aquellos pacientes que tienen una masa muscular reducida. Sin embargo, no es algo con lo que contemos en los hospitales aquí a nivel nacional de forma pública, ¿no? Hay otros biomarcadores de lesión tubular que se están usando mucho actualmente, como el NGAL, el KIM1, la interleucina 18 y el TIMP2. Y generalmente las definiciones futuras de lesión lesión renal aguda van a empezar a incorporar la utilización de estos biomarcadores como factores pronósticos o biomarcadores tempranos de una lesión renal en lugar de usar la creatinina. En cuanto a la evaluación de las causas, va a depender si hay disminución de la perfusión del riñón, o sea, una causa prerrenal, como lo que es la hipovolemia, la reducción del gasto cardíaco, si hay vasomodulación renal, o sea, a nivel de Schum, o si hay vasodilatación sistémica, como es el caso de los pacientes que cursan con sepsis. En cuanto a las causas intrarrenales, ya es una causa vascular o por causas microvasculares como microangiopatías trombóticas, como el síndrome hemolítico urémico o la púrpura trombocitopénica trombótica o una coagulación intravascular diseminada. Las enfermedades glomerulares, que lo vamos a ver posteriormente en la siguiente charla, que incluyen una gama de enfermedades glomerulares, generalmente causan una lesión renal, pero de causa intrarrenal. A nivel del túbulo intersticial, como ya vimos, una de las principales causas es la nefritis intersticial aguda, principalmente por medicamentos, infecciones o enfermedades linfoproliferativas o por neuropatías por pigmentos, ya sea por rhabdomiólisis o por una hemólisis masiva. Ya dentro de las causas posrenales, ya entonces va a depender de la salida de la misma uretra y a nivel de la pelvis renal. Por ejemplo, los pacientes que cursan con hipertrofia prostática, algún cáncer, todo aquello que cause obstrucción del tracto de salida puede condicionar una lesión renal aguda de causa postrenal. Y bueno, aquí se los desgloso un poquito mejor. Lesión renal, o sea, lesión prerrenal es todo aquello que causa hipoperfusión renal. Hay alteración funcional sin daño estructural y es reversible. Y es una lesión renal aguda funcional. Entonces, dentro de las causas prerrenales, ya les mencioné, disminución del volumen eficaz, ya sea por pérdidas reales, ya sea un paciente que viene con sangrado, vómitos, diarrea, el uso de diuréticos, o que haya una redistribución de líquido extracelular como pacientes con hepatopatía, síndrome nefrótico. Todos ellos pueden cursar con una disminución del volumen eficaz o
el volumen circulante efectivo y esto puede ocasionar una lesión renal aguda. Disminución del gasto cardíaco, como pacientes con valvulopatías, infartos o arritmia, también les puede condicionar una lesión renal aguda. Vasodilatación periférica, en el caso de la sepsis o pacientes con hipoxemia, también pueden, o principalmente los pacientes que se encuentran hipotensos, ¿no? Vasoconstricción renal, aquellos que en donde tienen inhibidores de la síntesis de prostaglandina o usan agonistas alfa-adrenérgicos, principalmente en síndrome hepatorrenal o en la hipercalcemia, también puede ocasionar entonces una vasoconstricción renal y llevar entonces al paciente al aumento de la creatinina. Por eso uno de los pilares más importantes de la hipercalcemia es la hidratación. Y la hidratación con solución salina normal a 0.9%. La vasodilatación de la arteria aferente también, los IECA y los ARA2 también pueden contribuir a desencadenar una lesión prerrenal. No siempre ocurre, obviamente en los pacientes que están tomando un antihipertensivo, que ya sea un IECA o un ARA2, tienen sus indicaciones, ¿no? No quiere decir que el paciente por estar tomando eso vaya a desencadenar una lesión renal. Probablemente es aquel paciente que tiene alguna causa sobreañadida, un paciente que está hipotenso por algún cuadro gastrointestinal y está tomando IECAS o ARA2, se puede perpetuar entonces la lesión renal aguda. En cuanto a los medicamentos, ya son que causan acidosis, la necrosis tubular, ya son los aminoglicósidos, los AINES, los ARA2, la anfotericina B. Ya esto es como causa de lesión renal intrínseca o propiamente la lesión renal. Y otros analgésicos, antiepilépticos, antivirales, o sea que siempre tienen que tomar en cuenta si cuando hay una elevación de la creatinina, qué medicamentos está tomando el paciente y ver si la causa entonces es una necrosis tubular aguda o una nefritis intersticial. Entrando ya en básicamente casi lo mismo de la lesión renal parenquimatosa o intrínseca, que incluye la necrosis tubular aguda y la nefritis intersticial, también incluye las enfermedades glomerulares, ya sea primarias o secundarias. Las primarias, ya sea por infecciones, como la glomerulonefritis postestreptocócica, principalmente en niños, y la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Causas secundarias, una de las principales es la diabetes, que puede causar una enfermedad glomerular, una nefropatía diabética, y otras causas como el lupus, la púrpura de Nocholey, la glomerulonefritis mesangial por IgA, las membranoproliferativas o glomerulonefritis membranosas también son otras causas de enfermedad glomerular. Y a nivel de túbulo intersticial, las causas isquémicas, necrosis tubular aguda por hipotensión, por sepsis, por embolismo, y ya las causas nefrotóxicas, también las toxinas exógenas, como las cefalosporinas o todo aquel medicamento que ustedes le puedan colocar al paciente. Así que siempre tienen que tener cuidado en esa parte. Otras causas de lesión renal intrínseca son la necrosis cortical, ya sea hay un aborto séptico, coagulación intravascular diseminada, causas vasculares como oclusión de la arteria renal o ya causas neoplásicas como infiltración tumoral o un riñón de mieloma. En cuanto a la necrosis tubular aguda, tiene múltiples causas, ya sea hemodinámicas, tóxicas, por depósitos intratubulares, por pigmentos orgánicos, y aquí es muy importante que tengan en cuenta la presencia de rhabdomiólisis o la misma mioglobina, y el cuadro de rhabdomiólisis es característico, o sea, no porque ustedes tengan un valor de laboratorio disminuido, por ejemplo, que tengan el calcio bajo y que el paciente no tenga ningún otro dato de rhabdomiólisis, ustedes vayan a pensar que el paciente tiene rhabdomiólisis. Entonces, si el paciente es un paciente que tiene evidencia de daño muscular, ya sea que ha estado expuesto, o sea, que tenga escoriaciones, golpes, o que tengan un paciente que tenga el potasio bajo, que tenga debilidad y que tenga elevación de la creatinina y a su vez tenga la orina oscura, en ese contexto ustedes pudiesen pensar que el paciente está haciendo una rhabdomiólisis, y lo que tienen que hacer para verificar que realmente tiene una rhabdomiólisis o no es pedirle la CPK.
Si la CPK está arriba de 5.000, obviamente sí, con toda la clínica, ruptura muscular, debilidad, creatinina elevada y la orina oscura, o sea, que es la presencia de mioglobinuria, en ese caso ustedes deciden, ok, sí, estoy ante un cuadro de rhabdomiólisis y el manejo es hidratación intensiva. De lo contrario, un valor de laboratorio no les dice que el paciente tiene o no tiene rhabdomiólisis. Bueno, en cuanto a la fisiopatología de la necrosis tubular aguda, ya por daño isquémico o tóxico, se puede dar por aumento de vasoconstrictores como la angiotensina 2, los tromboxanos, leucotrienos o factores activadores de plaquetas, o por la disminución de los vasodilatadores como las prostaglandinas, el óxido nítrico, y esto conlleva entonces a un desequilibrio de las hormonas vasoactivas que van a llevar entonces a una vasoconstricción mantenida y persistente hipoxia medular y por ende incremento o persistencia de la lesión renal e incremento de la creatinina y disminución del gasto urinario. En las fases clínicas, lo que van a ver es una azoemia prerrenal, probablemente un incremento del nitrógeno de urea. Después viene, ahí justamente en esa fase celular, lo que se va a producir es adaptación celular y vascular. Luego viene la iniciación, que es una depresión del ATP y una injuria celular. Y en la fase de mantenimiento ya hay reparación, migración, apoptosis y proliferación de las células. Y ya en la fase de recuperación hay una diferenciación celular y el paciente recupera entonces su gasto urinario normal. En cuanto al manejo, la evaluación cuidadosa del estado de volumen y la hemodinámica deben realizarse con líquidos intravenosos y los principales cristaloides son la solución salina normal, el 0.9% y el lactato de Ringer. Evitar obviamente los medicamentos, ahí me equivoqué, ahí eran nefrotóxicos como los AINES y los IECAS. Principalmente los pacientes en cuanto al manejo de la hemodinámica con lesión renal y shock es de importancia crítica y los mecanismos de autorregulación se interrumpen cuando hay una lesión renal. Entonces, la hipotensión genera un daño renal continuo en la lesión renal aguda, o sea que todo paciente que ustedes tengan hipotenso va a perpetuar un incremento de la creatinina y por ende entonces tienen que manejar y mejorar la volemia del paciente. En cuanto a los fluidos intravenosos, generalmente las personas con un flujo sanguíneo renal disminuido van a aumentar el gasto cardíaco mediante la expansión de su volumen intravascular. Por ende, entonces, ustedes necesitan reanimarlos con líquido. Entonces, se han hecho estudios que comparan los coloides versus los cristaloides, como la albúmina, los almidones de hidroxietilo, pero los almidones de hidroxietilo no se utilizan. Obviamente va a depender del gradiente osmótico, de los estados inflamatorios y si hay una mayor permeabilidad vascular. Y los estados en que la albúmina es segura, principalmente en pacientes en estado crítico. Por eso no sé si en algún momento que hayan tenido oportunidad de rotar, generalmente cuando ustedes tienen un paciente chocado, lo ideal sería ponerle un expansor de volumen junto con el cristaloide, es decir, en 1 litro de lactato le ponen 2 viales de albúmina y eso mejora el intravascular del paciente y disminuye entonces la probabilidad de que el paciente curse con una lesión renal. Entonces, como ya les mencioné, los principales cristaloides, el lactato versus la solución salina. Sin embargo, se han hecho estudios en donde los comparan y se piensa que el lactato de Ringer es un poco más seguro para el paciente porque la salina normal, luego de 3 litros de haberle colocado al paciente durante una reposición, puede causar acidosis metabólica hiperclorémica y esta acidosis metabólica hiperclorémica causa un aumento de la resistencia vascular renal y aumento de la renina, es decir, causa una vasoconstricción de la arteriola aferente y por ende entonces perpetúa la lesión renal. O sea, es decir, ustedes tienen un paciente que está hipotenso, lo pueden reanimar con solución salina, por lo menos con 1 o 2 litros. Ya cuando tienes más de 3 litros, puede condicionar la presencia de una acidosis hiperclorémica. Ya obviamente esto cambia en el contexto de un paciente que tenga cetoacidosis, que ellos necesitan un alto volumen de reposición.
pero en los pacientes que generalmente cursan con hipotensión por algún cuadro gastrointestinal o por pérdida de sangre, obviamente cuando hay hipovolemia por sangrado, lo ideal no solamente es ponerle cristaloides, sino transfundirle sangre. Otro estudio fue el Plasma-Lye, que es como una versión del lactato de Ringer versus la solución salina, y realmente no hubo ninguna diferencia en cuanto a la incidencia de mortalidad en cuanto a la progresión a lesión renal aguda. Otro punto importante es el manejo de la presión arterial, y hay estudios, uno es el sepsis PAM, principalmente pacientes con shock séptico, en donde ellos evaluaron dos grupos. Uno eran los pacientes que tenían presiones entre 65 a 70 y los otros tenían una presión, la llevaban una PAM un poquito más alta. Entonces al final ellos se dan cuenta que no hubo diferencia. Sin embargo, los pacientes que eran hipertensos, que ellos mantenían una presión arterial media un poco más alta, entre 80 y 85, con el uso de ya sea de soluciones cristaloides o de vasopresores, disminuía el riesgo de que ellos desencadenaran una lesión renal aguda y la necesidad de los mismos a evolucionar a una terapia de reemplazo renal. Ok, entonces en cuanto a los diuréticos de ASA ayudan a prevenir la sobrecarga de volumen, pero igual tienen que tener mucho cuidado, principalmente al inicio. Pudiesen ver la elevación de la creatinina por el uso de la furosemida, pero realmente no se ha demostrado que realmente ella causa una lesión renal como tal. Entonces, los diuréticos de ASA lo que van a acentuar la lesión tubular isquémica porque hay una disminución de la demanda metabólica, y el Acadigo ha recomendado el uso de diuréticos en lesión renal aguda en pacientes que tienen sobrecarga de volumen. Ya en cuanto a la nutrición y el control de la glucosa, principalmente la lesión renal aguda es un estado catabólico que en algunos pacientes genera la necesidad de nutrición enteral o parenteral, y ya la nutrición enteral genera menor riesgo de infecciones y siempre y cuando se haga un volumen necesario, ¿no? Entonces, y la Acadigo les recomienda un control glicémico entre 110 a 149 miligramos por decilitro en todo paciente que tiene una lesión renal aguda. Ya en cuanto al manejo de la lesión renal severa y la terapia de reemplazo renal, es principalmente aquellos pacientes que tienen acidosis metabólica o afecciones relacionadas con la lesión renal que pudiesen requerir una terapia de reemplazo renal. Entonces, tanto el riñón junto con el hígado van a participar en el metabolismo del lactato. Es decir, hay veces que pueden ver pacientes que tienen un lactato elevado. El lactato elevado generalmente es por hipoperfusión. Siempre que tengan una gasometría, que tengan el lactato elevado, en muchas ocasiones denota hipoperfusión. En algunos casos, como en los cirróticos, el lactato se eleva. Puede ser por hipoperfusión porque ellos tienen una disminución del volumen circulante efectivo, pero también porque hay una alteración del metabolismo del lactato. Ya estos son otros ensayos que se han hecho, el AIN, que realmente hablaba sobre si era necesario darle diálisis al paciente de forma con lesión renal aguda, y ellos demostraron que disminuía la mortalidad a los 90 días, y el estudio Akiki realmente era el inicio de un riñón artificial, pero no hubo una diferencia en cuanto a la mortalidad, en cuanto a darle diálisis temprano o tardío. Entonces, el otro manejo que es importante, que ya todos ustedes deben saberlo, es el manejo de la hipercalemia y obviamente el manejo de la acidosis en pacientes con lesión renal. En el único contexto en donde ustedes le ponen bicarbonato a un paciente con hipercalemia es en aquel paciente que tiene acidosis metabólica. Si no, no usan bicarbonato. ¿Ok? Entonces, esta diapositiva, y ustedes se la conocen, bueno, saben más o menos el manejo de la hipercalemia, que básicamente es el mismo, ¿no? En cuanto a la lesión renal post-obstructiva, realmente si hay una obstrucción intrínseca o extrínseca de la vía urinaria, lo que va a generar es una dificultad para eliminar la orina y va
a repercutir en una lesión renal obstructiva. Y las principales causas son las uropatías congénitas o las adquiridas. Las congénitas, obviamente, en medicina interna no las van a ver. Bueno, lo van a ver cuando ya sean adultos, como los uretoceles, la estenosis o las vejigas neurogénicas, principalmente en pacientes con diabetes. Y las uropatías adquiridas, que ya básicamente es de urología, pero a veces nos consultan a medicina interna, es por litiasis, necrosis papilar, la presencia de coágulos, vejiga neurogénica, oclusión de una sonda vesical. Eso es otra cosa que tienen cuando vayan al internado. Van al internado, el paciente tiene sonda y no, de repente deja de orinar. No orina, tiene 2 horas que no orina, le toman los laboratorios porque no saben por qué no está orinando y tiene la creatinina alta, pero a nadie se le ocurre revisar la sonda. Y resulta es que la sonda está tapada y tienen que flocharla o está codada o algo pasó. Y con simplemente resolver la sonda, ya entonces el paciente recupera la función renal. Entonces, una causa importante es, en teoría, bueno, no es en teoría, más o menos sería iatrogénica, sería la oclusión de la sonda, aunque a veces se ocluye por coágulos o por otras cosas propias del mismo paciente. Y las ginecológicas ya asociadas al embarazo o cuando hay prolapso uterino. En cuanto a los parámetros clínicos, principalmente va a depender del tipo de lesión renal aguda que tengan. Si es prerrenal, el paciente puede cursar con sed, hipotensión ortostática, puede estar taquicárdico, disminución de la turgencia cutánea, sequedad de las mucosas y reducción de la diuresis. Si es a nivel intrínseco, hay un acentuamiento de los síntomas de la lesión renal prerrenal y las manifestaciones propias de la causa desencadenante. Como vieron, si es una necrosis tubular aguda, generalmente la orina también se torna chocolate y hay ciertos parámetros en el urinálisis que te pueden orientar entonces a una necrosis tubular aguda. Si es una nefritis intersticial, principalmente puede estar asociada a algún medicamento de inicio reciente que puede estar condicionando la elevación de la creatinina. Y si es la causa postrenal, generalmente el paciente va a tener dolor suprapúbico o en flanco, va a tener dolor cólico en el flanco que se irradia la región inguinal, o es un hombre que tiene 70 años y que probablemente las molestias estén ligadas a una enfermedad prostática. Generalmente la lesión renal aguda post-obstructiva tienen alrededor de 8 semanas para resolverla antes de que se vuelva ya un daño permanente. Es decir, si ustedes tienen un paciente que tiene una enfermedad prostática y tiene elevación de la creatinina, una vez se inicia a elevar la creatinina, se tiene 8 semanas antes de que eso se vuelva un daño crónico. Por eso es importante resolver las causas post-obstructivas. Ya otra causa es la nefropatía inducida por contraste, pero la nefropatía inducida por contraste entra básicamente en una lesión intrínseca, forma parte de una lesión renal por aumento transitorio de la creatinina posterior a la exposición del contraste. Por eso es importante que después que ustedes llevan un paciente a un CAT que es contrastado, primero se hidrate, se le dé profilaxis previa a la exposición con hidratación y posterior a la exposición se le debe hidratar también y se le debe de tomar un control de creatinina, principalmente para evitar la nefropatía inducida por contraste. Y hay pacientes que tienen mayor riesgo, como aquellos que tienen enfermedad renal crónica con diabetes o que el paciente que está hipotenso o hipovolémico y lo llevan a un CAT contrastado o aquel que utiliza AINES. También puede cursar o desarrollar una nefropatía inducida por contraste. Ya otros factores de riesgo van ligados directamente al contraste utilizado, ya sea depende del volumen, si le realizan un procedimiento interarterial o, por ejemplo, los cateterismos cardíacos pueden condicionar entonces a una nefropatía inducida por contraste o si el contraste es hiperosmolar. Entonces, genera un aumento del 25 al 50% de la creatinina basal, no es oligúrica y es reversible y generalmente se presenta de 24 a 48 horas luego del procedimiento y la recuperación es entre 10 a 14 días. Y los mecanismos de cómo el contraste produce una nefropatía, ya sea por isquemia medular, por nefrotoxicidad directa o por obstrucción tubular.
Y acá ven un pequeño algoritmo que va a depender del agente de radiocontraste. Puedo condicionar una isquemia renal o nefrotoxicidad y esto llevará entonces a una nefropatía inducida por radiocontraste. O sea, las medidas de prevención, uno, utilizar contrastes isosmolares, que eso ya lo tienen que saber los de radiología, eso no les compete a ustedes, igual lo del menor volumen requerido. Lo que sí le compete a ustedes es verificar que todo paciente que vaya a un estudio en donde se vaya a utilizar contraste, él reciba su hidratación de 1 ml por kilo por hora durante 12 horas antes y 12 horas después, y estar pendiente de tomarles la creatinina antes y después. De esa forma se puede documentar si el paciente cursó o no con una nefropatía inducida por contraste. Ya en los pacientes que ustedes que tienen hipervolemia, que no quieren hidratarlos demasiado, entonces se les coloca 3 ml por kilo por hora 1 hora antes del procedimiento y después a 1.5 kilos por hora de 4 a 6 horas post procedimiento y se suspende. Le toman una nueva creatinina y entonces evalúan si no hay ninguna alteración, entonces pueden quedar tranquilos que probablemente no pasó nada. Sin embargo, igual por cuestiones de rutina, igual se le debería volver a medir la creatinina 48 horas después para realmente documentar que no hubo nefropatía inducida por contraste. Y lo que ven en esta diapositiva básicamente es las fases en cómo influye el contraste, por así decirlo, y en qué momento actúa la nefroprotección. Entonces, si ya se da una lesión prerrenal, la parte de la nefroprotección entra en la iniciación, donde hay un daño celular, después se produce una fase de extensión, que tanto la fase prerrenal como de iniciación y extensión incluyen entonces disminución del filtrado glomerular y por ende isquemia celular. Ya en la fase de mantenimiento ya es una vasoconstricción renal sostenida, hay absorción deficiente de sodio a nivel del túbulo contorneado proximal y hay un aumento de entrega a nivel de la mácula densa con contracción de la arteriola aferente. Y ya posteriormente lo que van a ver es una fase de poliuria, que es una fase de recuperación. Por eso es importante que, por ejemplo, ustedes tienen un paciente con lesión renal, empiezan a hidratarlo, pasa por todas estas fases y posteriormente van a ver que el paciente va a entrar en una fase poliúrica y eso quiere decir que está mejorando la función renal y eso básicamente es lo esperado. Lo esperado es que él pase por una fase de hipoperfusión que lo lleva a oliguria, de la oliguria una fase de mantenimiento, se mantiene así con la creatinina elevada, paciente en orina y posteriormente cuando ya se empiezan a recuperar las células de la misma nefrona, entonces se produce una diuresis y la poliuria. Ya esto aquí básicamente es la prevención. Era un estudio que se había hecho comparando distintas estrategias como altas dosis de estatinas, hidratación, bicarbonato de sodio o hidratación oral. Al final se dieron cuenta que la única prevención es colocarle solución salina al paciente previo a la exposición. Y bueno, los factores de riesgo: pacientes con enfermedad renal crónica, el volumen de contraste, pacientes deshidratados, diabéticos, con falla cardíaca o aquellos que tengan hipotensión o en los que cursen con algún mieloma múltiple. Ya en cuanto a ya entrando a lo que es la diálisis, ya en ciertos casos cuando hay datos de acidosis y hay unas indicaciones de diálisis, que es el AEIOU. ¿Alguien sabe qué es el AEIOU? ¿Nadie? ¿Se fueron? Yo la verdad es que no sé. No, ok, nadie sabe. Ok, A es de acidosis, E de electrolitos, I de intoxicación, O de sobrecarga y U de uremia. Es decir, esas son las indicaciones de diálisis. Entonces, acidosis, obviamente bicarbonato bajo, pH bajo, en paciente con lesión renal, o sea, creatinina elevada y gasto urinario bajo, puede ser indicación de diálisis si después de que ustedes lo hayan reanimado no mejora. Obviamente si el bicarbonato está muy bajo, por ejemplo, debajo de 8 y ustedes le ponen una infusión y aún así no mejora, igual es candidato a diálisis. Electrolitos. ¿Qué electrolitos se imagina que hay que dializarlo?
Creo que estaba en uno de los casos clínicos del taller. ¿Qué electrolito después de ponerle hidratación, furosemida? El magnesio se dializa, la hipermagnesemia y la hipercalemia. Cuando es una hipercalemia refractaria, como es en el caso de los pacientes que tienen lesión renal, que pueden cursar con hipercalemias, ya ustedes le han dado todo el manejo y aún así no mejora, entonces puede ser candidato a diálisis. Las intoxicaciones, generalmente por etanol y esas cosas, puede generar, o por hierro, pueden generar irse a diálisis. Sobrecarga, pacientes que tienen la creatina volando, es algo agudo y está en edema agudo de pulmón, hay que dializarlo. Y pacientes con, obviamente, con uremia, ya sea por pericarditis urémica o por uremia como tal, arriba de, o sea, las encefalopatías urémicas se dializan. O sea, todas esas son indicaciones de diálisis aguda. O sea, que ustedes tengan en el hospital, están rotando y de repente un paciente se pone mal, empieza con una respiración acidótica, le toman la gasometría, ustedes ven tiene acidosis, tiene el bicarbonato bajo, pónganse que no tenga cetoacidosis. Obviamente lo que ustedes deben hacer es, dependiendo, llamar igual, notificarle al interno, si son externos o al residente, y igual iniciarle el manejo respectivo, ¿no? Que en ese caso podría ser una infusión de bicarbonato o si no, consultar con nefrología para ver si se puede llevar a diálisis. Si es hipercalemia, igual, ustedes le dan el manejo a la hipercalemia, le ponen todo, ya le pusieron todo y aún así el paciente sigue con el potasio alto, verificaron el potasio, tiene manifestaciones electrocardiográficas, entonces ya les toca consultar nefrología y hay que dializarlo. El paciente tiene un edema agudo de pulmón con las presiones altas, la creatinina alta, no orina, sobrecarga, indicación aguda de diálisis. Y paciente con pericarditis urémica o con un boom en 100 y el paciente está desorientado, la creatinina está en 15, entonces paciente con indicación de diálisis de urgencia. Entonces, según lo recomendado por la guía, realmente ellos hablaban de terapia, pero eso ya no les compete a ustedes, que son terapias de reemplazo renal continua y hemodilución lenta, son terapias complementarias, por eso no es necesario que lo sepan, nada más como para que lo hayan escuchado alguna vez en las preguntas. Y las consideraciones del tratamiento involucran el estado hemodinámico, el riesgo de hemorragia y la disponibilidad. Obviamente, todo paciente que ustedes piensen que es candidato a diálisis, tienen que ponerle un catéter. Y es un catéter más grueso que un CBC. O sea que no pueden hacerle diálisis sin el catéter. Entonces es otra condición importante. Y aquí más o menos es las indicaciones absolutas de una diálisis de urgencia. Entonces esto es muy, muy importante que ustedes se lo aprendan, porque probablemente se los pregunte. Así que esto lo tienen que tener claro. Si se pueden aprender el cuadro, se les hace más fácil y si no, apréndanselo como A, E, I, O, U. Es un poquito más sencillo. Y creo que, ok. Entonces, ¿cuándo descontinuar la terapia de reemplazo renal? Ya eso no les compete a ustedes, pero para que lo conozcan, es cuando ya la función renal ha mejorado, cuando la causa que provocó la lesión renal ya mejoró también, cuando la terapia de reemplazo renal continua no es compatible con los objetivos de atención y principalmente cuando ya tienes un gasto urinario de más de 24 horas de 400 ml por día sin el uso de diuréticos o con más de 2.300 ml por día con diuréticos. El gasto urinario sí es importante porque así ya ustedes igual, si se acuerdan, le pueden decir a su residente que ya obviamente pudiese ser candidato a quitarle la terapia de reemplazo renal, pero igual eso lo deciden son los nefrólogos. Y bueno, esa era el PPT de lesión renal aguda. ¿Alguien tiene alguna duda o algo? Yo tengo una preguntita, doctora. Con respecto a la causa de lesión renal aguda, todo lo que no sea intrínseco, es decir, la prerrenal como las causas posrenales, ¿son extrínsecas? En teoría, no es que sean extrínsecas, digamos que sí y no. Lo que pasa es que lo que involucra más es la misma funcionalidad del riñón. Acuérdate, prerrenal es todo lo que genere hipoperfusión. Acuérdate esa palabra, hipoperfusión. Entonces, todo lo que te genere hipoperfusión
te va a condicionar una lesión renal, prerrenal. Intrínseco, cuando uno habla intrínseco, es propiamente del mismo riñón. Son enfermedades que afectan directamente al riñón. Por ejemplo, el uso de medicamentos va directamente a tu riñón. Entonces, ciertas condiciones como sepsis, isquemia, te pueden afectar directamente al riñón, como lo que hace la enfermedad glomerular. Por ejemplo, sí, básicamente es extrarrenal si tú tienes un paciente que tiene sepsis y que tiene vasodilatación sistémica, y por esa vasodilatación sistémica tienes hipoperfusión. Esa hipoperfusión te causa una lesión renal. Entonces, ahí lo que más importa es la parte de la hipoperfusión para que tú determines que es prerrenal, pero sí vendría siendo una causa extrarrenal. Igual lo mismo pasa con la obstructiva, ¿no? La obstructiva es todo aquello que te obstruye el tracto de salida. O sea, todo lo que sea. Puedes tener una piedra, puedes tener la próstata grande, puedes tener un tumor, puedes tener un prolapso, todo lo que te condicione que no salga la orina te va a generar entonces un aumento de la creatinina. Entonces, eso es lo más importante de la charla, es que ustedes puedan identificar qué tipo de lesión es. En la clase de sodio, ¿se acuerdan que hablábamos del FENA y del FENU? Entonces, el FENA y el FENU lo pueden utilizar para establecer si la lesión es prerrenal, si es intrínseca o si es post-obstructiva. Entonces, tengan en cuenta que todas las clases en un módulo generalmente se van a correlacionar. Si vieron la fisiología de uno, se une con la fisiología del otro. Lo mismo que las herramientas diagnósticas de uno se unen con las herramientas diagnósticas de la lesión renal. Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo ustedes, qué valor, qué fórmula les ayuda a establecer si un paciente tiene una lesión renal prerrenal, intrínseca o postrenal? En ese caso sería el FENA, siempre y cuando el paciente no esté usando diuréticos y no esté usando alguna solución intravenosa de solución salina. ¿Okay? En ese caso tienen que usar la fracción de excreción de nitrógeno de urea. Entonces, esa es la parte más importante, que sepan la clasificación, cuándo es Atkin 1, cuándo es Atkin 2 y cuándo es Atkin 3, y que se evalúa es el número de veces que se eleva, no el número absoluto de la creatinina. Excepto en el Atkin 3, que si ya tienes una creatinina en 6, ya tú sabes que tienes un Atkin 3. ¿Claritos? ¿Alguien más tiene alguna duda? Gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más? No sé. ¿Nadie? Entonces, seguimos con la enfermedad glomerular. Ok, en cuanto a la enfermedad glomerular, lo que vamos a ver es la definición, la evaluación clínica de la enfermedad glomerular, las anormalidades urinarias asintomáticas, el síndrome nefrótico. O sea, en esta charla sí necesito que presten mucha atención porque probablemente esté diciendo cosas que no salen en la diapositiva y que son bien importantes para que cuando vayan a estudiar puedan entender la diapositiva. Igual ustedes tienen que complementar con el Harrison, pero para que sepan, ¿no? Igualmente vamos a ver el síndrome nefrítico y el tratamiento de la enfermedad glomerular. Entonces, ya como definición de la enfermedad glomerular, tiene sus presentaciones clínicas que van a variar, y esta puede ser desde asintomática hasta cursar con hipertensión, edema, hematuria, y proteinuria. Generalmente las presentaciones sintomáticas pueden ser muy dramáticas, pero son poco frecuentes, y las anormalidades asintomáticas en la orina son mucho más comunes, pero menos específicas, y también pueden indicar una amplia gama de enfermedades del tracto urinario de forma no glomerular.
Entonces, en cuanto a la evaluación clínica, va a depender de la historia, el examen físico, los estudios de laboratorio, el estudio de imagen y la biopsia. En cuanto a la historia clínica, es importante que ustedes le pregunten al paciente y hagan preguntas específicas en donde si el paciente está cursando con edema cuando se levanta en las mañanas, si ha tenido la presión alta o si cuando orina, la orina es espumosa. Principalmente eso, o si ha tenido alteraciones urinarias durante sus evaluaciones de rutina. Las enfermedades multisistémicas pueden estar asociadas con la enfermedad glomerular, que van a incluir diabetes, hipertensión, la amiloidosis, el lupus y las vasculitis. Por cierto, yo les dejé una tarea para hoy, ¿verdad? Al final No, de este, doctora. sí, yo les dije que les iba a preguntar el viernes de las 5 causas de los riñones aumentados de tamaño. Yo les dije. Así Sí. que ahora se las pregunto. Bueno, siguiendo acá. Entonces, hay ciertos medicamentos y toxinas que pueden causar enfermedad glomerular, incluyendo entonces los AINES, el uso de interferón, principalmente la enfermedad de cambios mínimos, pero eso ya se ve en niños, ¿no? Y las neoplasias malignas asociadas con enfermedad glomerular incluyen el adenocarcinoma pulmonar, el mamario, gastrointestinal, que pueden llevar también a una nefropatía membranosa. Ya la enfermedad de Hodgkin, el linfoma no Hodgkin o las glomerulonefritis membranoproliferativas también pueden condicionar la presentación de una enfermedad glomerular. En cuanto al examen físico, lo que van a observar generalmente es un edema bipalpebral en las mañanas. El paciente le dice, cuando se levanta, le dice, doctor, mire que es que yo me paro con la cara hinchada, y en el transcurso del día se va disminuyendo. También pueden cursar con edema periférico. ¿Y ustedes logran ver lo que yo señalo o no? Sí, doctora, sí lo vemos. El Sí, cursor. ok. El cursor, ajá. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? ¿A alguien se le ocurre algún nombre? Nada. Eso es un santelasma. Son depósitos de lípidos a nivel periorbitario. Hay los santomas tendinosos, que principalmente a nivel del tendón de Aquiles se acumulan los lípidos, y eso es característico en los pacientes que pueden tener un síndrome nefrótico. No es que todos los pacientes van a tener eso, pero si a un paciente ustedes le ven un santelasma, entonces búsquenle por probabilidades de que tenga un síndrome nefrótico. Y este signo, ¿cómo se llama? Esta línea, ¿y qué denota? Creo que es deficiencia de proteína. Épale, es hipoalbuminemia y se llama las líneas de Muerkel. Entonces, eso también es característico. Obviamente, no solamente en síndrome nefrótico lo pueden ver, sino también en pacientes con cirrosis. Entonces, pueden tener las líneas de Muerkel. Entonces, siempre que vean un paciente con esa línea así, probablemente tenga hipoalbuminemia. Entonces, eso es importante. Entonces, en cuanto a la clasificación clínica, como ya les dije, puede ser asintomática, en donde tiene una proteinuria de 150 miligramos a 3 gramos por día, hematuria de más de 2 glóbulos rojos por campo de alto poder, y principalmente, ¿se acuerdan los que les mencionaba de los eritrocitos dismórficos? Eso también es importante, o sea, que ustedes tienen la sospecha, tienen un paciente que tiene edema en las mañanas, tiene la presión alta, de repente le encuentran las líneas de Muerkel y ustedes sospechan que tenga algún síndrome nefrótico, o sea, está todo hinchado, y le piden un urinálisis. En el urinálisis hay proteinuria y hay hematuria, entonces no se olviden de pedir siempre una morfología de eritrocitos. Si ellos le reportan que el 98% son eritrocitos dismórficos, probablemente están ante una enfermedad glomerular. La otra presentación es hematuria macroscópica. La hematura puede ser no dolorosa y puede asociarse con infecciones de forma intercurrente. Entonces hay hematura asintomática más proteinuria que se ven entre los ataques, ¿no? Pueden tener
hematuria y proteinuria entre los ataques de hematuria macroscópica. Y el síndrome nefrótico, que es bien importante y creo que es una de las cosas más importantes de la charla, es que ustedes sepan los criterios diagnósticos de un síndrome nefrótico. Entonces, paciente con proteinuria en un adulto, más de 3.5 gramos por día, ya esto es una proteinuria en rango nefrótico, que tenga hipoalbuminemia de menos de 3.5 gramos por decilitro, paciente viene con edema, con hipercolesterolemia y en algunos casos con lipiduria. Y en otros van a haber también alteraciones de la coagulabilidad. El síndrome nefrítico también es importante, digamos que son los puntos centrales de la charla, es que ustedes sepan qué es un síndrome nefrótico y qué es un síndrome nefrítico. Entonces el síndrome nefrítico se va a caracterizar por oliguria, hematuria, van a haber cilindros de células rojas, va a haber proteinuria, pero en este caso va a ser menos de 3 gramos por día, va a haber edema e hipertensión. Y generalmente los pacientes cursan con un inicio abrupto y generalmente es autolimitado. Entonces, si yo les pregunto, diferencias entre el síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, díganme una. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y el Puede otro? ser la proteinuria, Ajá, digamos que el menor que la nefrítica es menor de 3 y el de nefrótico es mayor a 3.5. Exacto. Alguien más que me diga otra diferencia. Una diferencia clínica. Que ustedes van a ver. El edema. El edema tienes en las dos. La hematuria. La hematuria es una. ¿Y qué otra? Hipertensión. Hipertensión. Ajá. La hipertensión también. Y le falta una. Una que es la Oliguria. primerita, la oliguria. Entonces, todos pacientes que ustedes vean hipertenso y con hematuria, lo primero que a ustedes se les debe venir a la cabeza, si tiene edema, es que puede ser un síndrome nefrítico. Si ya ven un paciente que está todo hinchado, tenga líneas de Merkel, tiene hipercolesterolemia aunque no es un laboratorio que ustedes vayan a pedir normalmente de rutina, como es el perfil lipídico, pero si tienen la sospecha, deben pedirlo. Entonces, si ven un paciente edematizado, con el perfil lipídico alterado, con proteinuria en rango nefrótico, que puede o no ser hipertenso, puede o no estar hipertenso, entonces sospechan un síndrome nefrótico. Ya en cuanto a la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ya es una falla renal que ocurre en días a semanas. La proteinuria es usualmente menos de 3 gramos por día, van a tener hematuria, la presión arterial generalmente es normal y se ha asociado a vasculitis. Ya en cuanto si es una glomerulonefritis crónica, ya el paciente va a tener hipertensión, daño renal, frecuentemente proteinuria de más de 3 gramos en orina por día. Okay. En cuanto a los datos de los estudios de imagen, lo que se recomienda es realizar una ecografía, obviamente un ultrasonido. Lo que ustedes buscan es garantizar la presencia de los dos riñones, obviamente descartar alguna hidronefrosis que esté condicionando todas las molestias y el aumento de la creatinina del paciente, y los síntomas y las anomalías anatómicas, al igual que evaluar el tamaño del riñón. Entonces, el tamaño renal a menudo es normal en las glomerulonefritis, aunque a veces se pueden ver riñones más grandes de más de 14 centímetros. Y ahora al final me van a decir qué patologías se asocian con riñones grandes. O sea, los riñones grandes también se pueden ver en cualquier otra glomerulonefritis grave o en las nefritis intersticiales agudas en algunas ocasiones. Si recuerdan el caso del viernes, el caso interactivo, el paciente tenía un tamaño de los riñones normales. Ok, en cuanto a la biopsia renal, realmente lo que tienen que saber es que generalmente se requiere para establecer una enfermedad glomerular y para guiar las decisiones de tratamiento. Y en el caso, ¿se acuerdan de que habían indicaciones absolutas y contraindicaciones o indicaciones relativas para la biopsia renal y las complicaciones? ¿Se acuerdan alguna complicación de la biopsia?
Nada, no se acuerdan. Había un dibujito que tenía un hematoma detrás del riñón. Entonces, la presencia de hematomas es una de las principales complicaciones, las fístulas arteriovenosas y la hematuria. Entonces, eso es importante con la biopsia y hay ciertas indicaciones de la biopsia renal. Ok, en cuanto a las anormalidades urinarias asintomáticas, principalmente la microhematuria asintomática se define como la presencia de más de 2 glóbulos rojos por campo de alta potencia y es común en muchas enfermedades glomerulares, especialmente en la nefropatía por IgA, la nefropatía por membrana basal delgada y aunque muchas otras hay más causas de hematuria, ¿no? Generalmente se debe considerar que es de origen glomerular si es más del 5% de los glóbulos rojos son acantocitos o dismórficos o si la hematuria está acompañada de cilindros de glóbulos rojos o proteína. En cuanto a la patogénesis, generalmente la membrana basal, causa extravasación de los glóbulos rojos en el espacio urinario, lo que lleva a que la pared capilar periférica, con mayor frecuencia en la membrana basal paramesangial, se involucre con daño y lesión en el mesangio. Ya en cuanto a la evaluación, realmente evalúan la causa glomerular, solo puede determinarse mediante una biopsia renal, pero rara vez se hace porque el pronóstico es excelente en pacientes con función renal normal, presión arterial normal y bajo grado de proteinuria. En cuanto a las anormalidades urinarias, siguiendo con la proteinuria sintomática no nefrótica, es una proteinuria por desbordamiento porque hay una excreción urinaria de las cadenas ligeras y hay proteinuria tubular que es una proteína ya de bajo grado de menos de 2 gramos por día. Ya la proteinuria glomerular se va a clasificar entre si es transitoria o hemodinámica, que se puede estar condicionada por el ejercicio o la fiebre, y la ortostática por proteinuria glomerular de bajo grado. Aquí es importante que ustedes tengan en cuenta que obviamente no todos los pacientes que ustedes vean con proteinuria van a ser un síndrome nefrótico. Hay pacientes que solamente por tener fiebre pueden tener proteínas en orina o después de un ejercicio intenso también pueden tener pérdidas de proteína. Y hay otra que es la proteinuria ortostática, que es el paciente cuando se levanta en la mañana tiene una proteinuria de bajo grado, pero todo eso es, digamos que es normal. Puede ser normal. En cuanto a la evaluación de la proteinuria sintomática, básicamente lo que evalúan es la excreción de la proteína de forma cuantitativa, miden la tasa de filtración glomerular, si es una proteinuria con tasa de filtración glomerular normal y una proteinuria que no está en un rango nefrótico, entonces ustedes evalúan si le hacen la prueba de tira de orina y evalúan si es una proteinuria ortostática o si persiste, entonces ya reevalúan al paciente en 6 a 12 meses. Obviamente también le evalúan la presión arterial y evalúan la función renal. Ya si es un paciente que tiene la tasa de filtración glomerular disminuida, entonces ya sí amerita que hagan estudios más a fondo, un ultrasonido y determinen entonces si es candidato y se debe considerar entonces la biopsia. Ya en pacientes que luego de 12 meses que ustedes lo evalúan, persiste con la proteinuria, entonces ya es candidato a que consideran entonces la biopsia renal. Y en cuanto a la macrohematuria, esta es indolora, de color marrón o humeante. Los coágulos son inusuales. Se observa en niños y en adultos jóvenes y principalmente una de las patologías donde van a ver macrohematuria o hematuria macroscópica es en la nefropatía por IgA, que es una de las principales causas. Y generalmente se caracteriza por una hematuria franca, puede ser episódica, y ocurre dentro de un día de una infección del tracto respiratorio. Muchos pacientes que tienen nefropatía por IgA son asintomáticos. Les da un resfriado o un cuadro respiratorio de vía superior y al día o los 2-3 días pueden cursar con una hematuria macroscópica. Y eso generalmente
les indica a ustedes pensar que es una nefropatía por IgA. Entonces, todo paciente que acuda con hematuria macroscópica, que puede ser de causa glomerular, pregúntenle si recientemente ha tenido algún cuadro respiratorio. Ya en cuanto al síndrome nefrótico, ya les hablé de la misma definición y los parámetros que son más importantes: la proteinuria, más de 3.5 gramos, albúmina sérica menor a 3.5, el edema, la alteración del perfil lipídico. Entonces, dentro de las enfermedades que les pueden desarrollar un síndrome nefrótico en adultos, la enfermedad de cambios mínimos, que se ha asociado a alergia, atopia, los AINES, la esclerosis focal y segmentaria, principalmente en pacientes con VIH o americanos africanos, pacientes que son consumidores de heroína. La nefropatía membranosa ya puede ser idiopática o por infecciones como hepatitis B y hepatitis C, o algunas malignidades como pulmón, mama o tracto gastrointestinal. Ya la glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 1, ya eso es más de nefro, igual que la de depósitos densos, las criobulinemias con hepatitis C, la enfermedad amiloide con el mieloma o las artritis reumatoides y la nefropatía diabética. O sea, de este cuadro, las principales causas que ustedes tienen que conocer es la glomerulonefritis focal y segmentaria, porque se asocia a pacientes con VIH y cada vez más la incidencia de VIH está aumentando. Pacientes con nefropatía membranosa, porque se asocia a muchos cánceres y también, por lo menos el cáncer de mama tiene una alta incidencia. Y la nefropatía diabética, porque hay una cantidad de diabéticos increíble. Entonces, esas son las causas, pienso yo, que más comunes que les pudiesen llegar y que ustedes deben sospechar que pueden estar ante un síndrome nefrótico por ese tipo de enfermedad. Ya el resto, que lo lean, que sepan que existe, es suficiente. Entonces, la prevalencia del síndrome nefrótico, la principal va a depender de la edad. Si es en niños, principalmente enfermedad de cambios mínimos. En adultos jóvenes también se va a ver, en blancos, pero con una menor proporción. Ya, o sea, lo que tienen que saber de esta diapositiva es, en niños, la más prevalente es enfermedad de cambios mínimos. En pacientes negros, la que es más frecuente es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. La nefropatía membranosa, principalmente en pacientes en edades medias o viejos, porque es donde hay mayor incidencia de cánceres. La glomerulonefritis membranoproliferativa, principalmente en adultos jóvenes blancos. Ya las otras glomerulonefritis no me interesan mucho, y las amiloides principalmente en pacientes mayores también. Entonces, menores de 15, enfermedad de cambios mínimos. Pacientes negros, glomerulosclerosis focal y segmentaria. Nefropatía membranosa, pacientes añosos o en edades medias a adultos mayores. La glomerulonefritis membranoproliferativa, principalmente en jóvenes blancos, y la amiloide en mayores, adultos mayores y en edades adultas medias, ¿no? En cuanto al mecanismo del edema nefrótico, tiene dos mecanismos, uno de sobrellenado y uno es de un llenado incompleto. El de llenado incompleto se caracteriza por proteinuria, que va a condicionar entonces la hipoalbuminemia, y esto va a llevar una disminución de la presión oncótica a nivel del plasma, la activación de las fuerzas de Starling, y va a haber entonces una reducción del volumen plasmático. Esa reducción del volumen plasmático va a llevar entonces a aumento de la vasopresina, generación del péptido natriurético, que puede estar normal o bajo, y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con aumento de la aldosterona. El aumento de la vasopresina va a condicionar que se retenga agua, y el aumento de la aldosterona va a llevar entonces a que se retenga sodio. Y todos estos tres, entonces, tanto la retención de agua, la retención de sodio y el péptido natriurético atrial bajo, van a condicionar entonces que se produzca el edema en el paciente con síndrome nefrótico. Sin embargo, hay unos pacientes que pueden cursar con hipertensión en el síndrome nefrótico, y eso se debe a la activación del canal epitelial de sodio por enzimas proteolíticas que ingresan a la luz tubular
cuando hay una proteinuria pesada. Entonces, como resultado, existe un aumento del volumen de sangre, hay supresión de la renina y la angiotensina y la vasopresina, y entonces un lugar a la hipertensión en lugar de la hipotensión. Entonces, generalmente lo clásico es que hayan pacientes hipotensos con síndrome nefrótico, pero en el hospital ustedes se van a encontrar pacientes hipertensos con síndrome nefrótico. Y eso es por la activación de los canales epiteliales de sodio. Si ustedes a este paciente le dan un bloqueador de los canales de sodio como la milorida, entonces el paciente se va a hipotensar. Digamos que los canales epiteliales de sodio lo que hacen es que permiten que haya una reabsorción del sodio y por ese mecanismo es que se eleva la presión. Ya en el otro contexto, que es en el sobrellenado, ya hay defecto de una causa primaria tubular, hay retención de sodio. En este caso, como ya hay retención de sodio per se, hay disminución de la aldosterona. También hay retención de sodio con mecanismo compensador y el volumen plasmático puede estar normal, y esta normalidad en el volumen plasmático lleva a que no se genere un estímulo para la vasopresina y que el péptido natriurético atrial se eleve, y todas estas condiciones entonces llevan a retención de sodio y la producción del edema. Entonces son dos mecanismos distintos que pueden llevar al edema en un paciente con síndrome nefrótico, y eso les debe quedar claro. El más común es el de la proteinuria, hipoalbuminemia, disminución de la presión oncótica, reducción del volumen plasmático. Pero esos te pueden condicionar con hipertensión, entonces es por la activación de los canales epiteliales de sodio. En cuanto al síndrome nefrótico en adultos, las consecuencias metabólicas, principalmente balances nitrogenados negativos, la hipercoagulación, la hiperlipidemia y la lipiduria. Y aquí vienen unos algoritmos en donde les explica cómo se producen las anormalidades de la coagulación en los pacientes con síndrome nefrótico. Entonces, en los pacientes con síndrome nefrótico hay un aumento de la síntesis a nivel hepático, y acuérdense que los factores de coagulación se producen muchos a nivel del hígado. Entonces, hay una reducción de la protrombina, del factor 9, del factor 10, del factor 11, del factor 12 y de la antitrombina 3, que aumentan su aclaramiento a nivel renal. Y la otra condición es que hay aumento de la gravidad plaquetaria, hay hemoconcentración con contracción del volumen plasmático y la misma inmovilidad. Todo eso conlleva a que los pacientes con síndrome nefrótico pueden tener un tromboembolismo venoso. Entonces, principalmente, aumento de la síntesis hepática, disminución de la antitrombina 3, aumento de la gravidad plaquetaria, disminución del volumen o haya hemoconcentración, y la inmovilidad lleva a tromboembolismo venoso. De igual forma, también puede llevar a una trombosis arterial acompañada entonces de la hiperlipemia, que acelera entonces la aterogénesis. Entonces las anormalidades lipídicas se van a ver también porque hay un aumento a nivel de la síntesis hepática, aumenta el VLDL que se deposita a nivel del tejido vascular. El IDL también se ve aumentado, hay una disminución del catabolismo y hay disminución de la lipoproteína lipasa. La LDL también aumenta y hay una mayor oxidación del LDL. Entonces, a nivel hepático hay secreción del HDL y esto condiciona la producción del HDL3, que disminuye y que su aclarance o sus pérdidas por orinas aumentan, y el mismo aumento de la lipoproteína lleva entonces aumento de la aterogenicidad, y eso junto con la hipercoagulabilidad hace que el paciente tenga un mayor riesgo de trombosis. Es importante que ustedes por lo menos lo sepan, que en los pacientes que tienen síndrome nefrótico y que hay un riesgo de mayor coagulabilidad o de riesgo de trombosis venosa profunda, está ligado a los niveles de albúmina. O sea, entre la albúmina esté más baja, mayor riesgo de hacer un evento trombótico. Entonces, otros efectos del síndrome nefrótico ya serían los niveles bajos de vitamina D
en el plasma y que también los hace propensos a las infecciones bacterianas, principalmente a que puedan cursar con peritonitis por estreptococos hemolíticos del grupo beta. Ya otro tipo de, entrando un poquito en las mismas nefropatías, como la nefropatía membranosa, se asocia a alteración del receptor de la anti-PLA2, asociado a un 70-80% de los casos, el 20% es idiopático. Las causas secundarias son enfermedades autoinmunes, infecciones, malignidades o la presencia de drogas o toxinas. Es raro en los niños, principalmente es más frecuente en hombres que en mujeres, más en blancos que en asiáticos. Cursa con un síndrome nefrótico en un 60-70% de los casos y cursan con proteinuria no selectiva. En cuanto a la glomerulonefritis membranoproliferativa, se asocia principalmente a las infecciones como hepatitis B y C. Ya si es mediada por complejos, ya hay otras mutaciones que eso no me interesa que eso lo sepan, y que también hay causas idiopáticas. Solamente de aquí apréndanse si acaso los mediados por inmunocomplejos, principalmente lo que es hepatitis B, C, las causas bacterianas como endocarditis, malaria, enfermedades sistémicas como el lupus o la artritis reumatoide. Es lo único que me interesa de esa diapositiva, que ustedes sepan. Las crioglobulinémicas, hay 3 tipos de crioglobulina. La tipo 1, que es por inmunoglobulinas monoclonales, que se asocia a enfermedades como mieloma, linfoma, leucemia linfocítica crónica y la macroglobulinemia de Waldenström. La tipo 2, que es la mixta, se asocia más a infecciones como hepatitis C. Y la tipo 3, que es por inmunoglobulinas poligonales mixtas, ya también es por infecciones de hepatitis B y C. De esta diapositiva, nada más que sepan que es una vasculitis, básicamente, y que se asocia a las inmunoglobulinas, principalmente la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, y las enfermedades asociadas como las infecciones como hepatitis C. En cuanto a las causas de lesión renal aguda en el síndrome nefrótico, puede condicionar una falla prerrenal causado por la depresión de volumen. Puede haber necrosis tubular aguda cuando hay depresión de volumen y hay sepsis. También se caracteriza por un edema intrarrenal y trombosis de la vena renal. Y se puede desencadenar por efectos adversos de las drogas durante la terapia. Ya en cuanto al nefrítico, principalmente es una inflamación glomerular que va a estar condicionada por una disminución de la tasa de filtración, una proteinuria no nefrótica, hay edema e hipertensión y hematuria con cilindros eritrocíticos. Generalmente es de inicio abrupto y es autolimitada. Eso es una comparación del síndrome nefrótico y el nefrítico, que esta es una diapositiva importante. El inicio obviamente en el nefrótico es insidioso, o sea, es más lento, es progresivo, en cambio en el nefrótico es lento, progresivo, en el nefrítico es súbito. El edema es mayor en el síndrome nefrótico que en el nefrítico. La presión normal en el nefrótico puede estar normal, pero ya les expliqué en algunos casos en donde puede estar elevada, y en el síndrome nefrítico sí está elevada. La presión venosa yugular puede estar normal o baja en el nefrótico y elevada en el nefrítico. La proteinuria es más marcada en el nefrótico. Hay hematuria en el nefrítico más marcada que en el nefrótico. La presencia de cilindros de células rojas está presente en el nefrítico y la albúmina sérica está baja en el nefrótico. En el nefrítico puede estar normal. O sea que esta diapositiva es muy importante que se la sepan. En cuanto a las etiologías, pueden ser por glomerulonefritis postestreptocócica, principalmente se asocia a faringitis e impétigo. Por ejemplo, los niños que cursan con infecciones que cursan con impétigo pueden desarrollar una glomerulonefritis postestreptocócica. No sé si alguno que haya rotado pediatría, si rotaron en el hospital en M4, que llegan niños con glomerulonefritis postestreptocócica, con la endocarditis, la presencia de abscesos
y la nefropatía por IgA, que lo que van a ver es una enfermedad de tracto respiratorio superior o una enfermedad gastrointestinal asociada a hematuria. Dentro de las pruebas serológicas le miden la IgA y ya confirman entonces que están ante la presencia de una nefropatía por IgA y que esa probablemente es la causa del síndrome nefrítico. Ya el lupus tiene múltiples manifestaciones sistémicas y los principales test serológicos es el ANA, el anti-DNA de doble cadena y el consumo de complementos. Tanto C3 como C4 van a estar bajos. Ya esto básicamente es un algoritmo de la nefropatía por IgA, el incremento le ocurre, eso es más o menos la fisiopatología, pero eso no le den importancia a esa parte porque digamos que es un poquito más complejo, ¿no? Lo pueden leer para que tengan la idea, pero no es que se lo tienen que saber ahorita. Entonces los marcadores pronósticos de peor pronóstico son el paciente que está hipertenso, con lesión renal, que tiene una proteinura severa, los fumadores, los que cursan con hiperuricemia, obesos o que son adultos mayores. Y ya lo que no impacta en el pronóstico es el sexo, los niveles de IgA y la intensidad de los depósitos de IgA en la biopsia. Ya la nefritis lúpica, esto nada más es como para que conozcan por encima los criterios del lupus, que obviamente en el módulo de reuma va a haber una clase de lupus eritematoso sistémico, pero para que desde ya vayan conociendo, hay un sinfín de criterios diagnósticos para el lupus. En cuanto a las manifestaciones, principalmente la nefritis lúpica es la proteinuria en el 100%, hay hematuria microscópica en el 80%, la presencia de cilindros, hay reducción de la función renal, hipertensión y hipercalemia en el 15% de los pacientes. Y también se asocia a nivel serológico de la presencia de anti-DNA de doble cadena. Cuando la enfermedad renal crónica progresiva representa un 25-50% de los pacientes van a desarrollar una insuficiencia renal progresiva, se presenta con hipertensión, proteinuria y daño renal. Y en este contexto, la biopsia renal genera mayor riesgo que beneficio. Por ende, entonces no se realiza. O sea, esa es una contraindicación de hacerle la biopsia. En cuanto al tratamiento, es los principios generales, el manejo de la hipertensión, principalmente con IECAS o ARA2 para disminuir la proteinuria, el tratamiento de la hiperlipidemia y evitar entonces la utilización de sustancias nefrotóxicas. El tratamiento del edema nefrótico, corrección de la hipoproteinemia. En cuanto a la corrección de la hipoproteinemia, el hecho de que ustedes le den una dieta alta en proteínas no genera beneficios al paciente, es peor, le genera mayor pérdida de proteína. Entonces, tratamiento de la hipercoagulabilidad y el manejo propio de las infecciones. Entonces, aquí, en cuanto al manejo del síndrome nefrótico, o sea, la parte del edema, es con diuréticos de ASA, principalmente furosemida, BIT. Si no responde, entonces doblan la dosis. Si aún así no responde, entonces le añaden los diuréticos, los tipo tiacídico. Ya si no responden, entonces cambian a diuréticos de ASA en bolo, o sea, de forma responden, entonces deben colocarle albúmina junto con la furosemida, porque dentro de los mecanismos de acción de la furosemida, bueno, no de mecanismo, sino de la misma biodisponibilidad de la misma, ella va unida a la albúmina. O sea que por el hecho de tener una albúmina sérica baja, probablemente la furosemida no va a llegar al asa de Henle y no va a hacer su efecto. Y si ya a pesar de todas esas cosas no responde, entonces hay que hacerle ultrafiltración y llevarlo a diálisis. Y bueno, eso es enfermedad glomerular. ¿Alguna pregunta que tengan o algo? Yo tengo una, doctora. Con respecto a la hematuria del síndrome nefrítico, ¿es tanto macroscópica como microscópica? ¿Predomina una más que otra? Predomina la macroscópica. Macroscópica. En el nefrítico, la macroscópica, exacto. O sea, digamos que una de las principales características clínicas del nefrítico es esa hematuria. En el nefrótico tú puedes tener hematuria microscópica. Okay. Pudieses tener, pero... En el nefrítico aparte... No te escucho. Sí, le preguntaba que si
Le preguntaba que si en el nefrítico, Ajá. aparte de eso de la hematura macroscópica que dice Joel, ahí es donde también se ven los cilindros Sí. hemáticos. Sí, ahí es donde También es más o menos, característico. también, eso es característico. característico. Déjame ponerte la diapositiva, donde la compara. Esta digamos que es la principal diapositiva de toda la charla. Aquí es donde ustedes pueden comparar uno con el otro y al final lo que ustedes se tienen que llevar es los criterios diagnósticos, más o menos algo de la fisiopatología, las causas del síndrome nefrótico y el nefrítico y las diferencias entre uno y el otro. Y si te fijas, la hematuria te dice que el nefrótico pudiese estar, pero es clásica y es, digamos que, por así decirlo, patognomónica del nefrítico. O sea, va a estar presente en el nefrítico, igual que los cilindros. Los cilindros de células rojas van a estar presentes, de glóbulos rojos, van a estar presentes en el nefrítico y ausentes en el nefrótico. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Te aclaré la duda? No sé si... Sí, correcto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo? ¿No? ¿Nadie? Bueno. No, doctora, por mi parte no. Ok, todo clarito. Ya básicamente las charlas que siguen son más teóricas, son más de comparaciones, cuadros clínicos, que ustedes a la larga integren. Ya los cuadros son como más específicos, ya si le llega un paciente con edema, con proteinuria, con una albúmina sérica disminuida y ustedes ponte que le hacen y ya llega con presiones normales, ya ustedes más o menos pueden pensar que es un síndrome nefrótico y no un nefrítico. O sea, digamos que los casos clínicos se vuelven un poquito más sencillos o más específicos, porque son ya es pura teoría y son patologías específicas. Ya si ustedes tuvieran que por lo menos pensar, o sea, igual lo podemos hacer un poquito más difícil, porque yo les puedo poner un caso clínico de un paciente en donde una de las sospechas sea que tenga cáncer y yo les pregunte qué tipo de enfermedad glomerular o qué tipo de síndrome nefrótico pudiese tener. O sea, cuál sería la causa etiológica, ¿no? Y en ese caso pudiese ser una nefropatía membranosa, que es principalmente los que se asocian a cáncer. O, por ejemplo, yo les pongo un cuadro clínico de un paciente negro que ha cursado con incremento de la creatinina y les pongo un cuadro de un síndrome nefrótico y les pregunto entonces qué tipo de enfermedad glomerular se asocia a ese cuadro clínico. ¿Cuál sería? Focal. Ajá. Se me acuerdo de focal. Ok, focal y segmentaria. Ajá. Entonces, esta prevalencia es muy importante porque es lo que a ustedes los orienta a saber qué pudiese tener el paciente. Obviamente, al final lo que te lo puede confirmar es la biopsia. Entonces, como tarea, también van a buscar indicaciones de la biopsia renal, que lo vieron por encima en el caso clínico del viernes. Entonces, indicaciones de biopsia renal para que tengan la idea cuándo hacerla, porque ya saben cuándo no hacerla. Entonces, el paciente que tiene datos de una enfermedad renal crónica, no se le puede hacer biopsia, porque obviamente hay mayor riesgo de sangrado y mayor riesgo de complicaciones. Entonces, eso espero que estén claros en esa parte. Doctora, lo de los cambios, los glomerulos. La glomerulosclerosis focal y segmentaria. Ajá. Exacto, que había mencionado que eran pacientes negros, de raza negra. También esa está ligada al VIH también. Sí, exactamente. Si yo te pongo un caso en donde se sospecha que el paciente tiene VIH y te pregunto cuál puede ser el tipo de enfermedad glomerular, la respuesta tiene que ser glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Okay? Entonces es una forma de que ustedes se orienten, asocien, o sea, apréndanse las asociaciones con el tipo de enfermedad, principalmente la que les dije, cambios mínimos, glomerulosclerosis focal y segmentaria, la nefropatía membranosa y la nefropatía diabética.
que son las, digamos que las más comunes. Ya las otras se asocian ya a otros cambios, a medición de complementos y eso no me interesa mucho que lo sepan. Clarito ya. Ok, entonces déjenme buscar. Déjenme buscar el taller que ahora no lo encuentro. Ángel, tienes el micrófono abierto. Sí, lo sé. Sí, pero se escucha algo. No estoy Están hablando. vendiendo legumbre. No es en mi casa. Eso es normal en este. No, no es en mi casa. No está pasando ningún carro ahorita. Y los gallos. Esos son tuyos. Era en Chitré, ¿verdad? Sí, en Chitre es donde la doctora.